A principios de la década de 1990, un grupo de buzos aficionados exploraba las aguas de la costa de Nueva Jersey, cuando hicieron un descubrimiento que desafiaba toda lógica. Allí, yaciendo silenciosamente en el fondo marino, había un submarino, justo donde no debería estar ninguno. Lo que revelarían en los años siguientes no solo cambiaría la versión oficial de la historia, sino que también plantearía preguntas inquietantes que todavía hoy desconciertan a los expertos. Cuando finalmente lograron acceder al interior del buque, lo que los buzos encontraron dentro de ese submarino nazi hundido fue simplemente impresionante. La verdadera historia del U-869, el submarino fantasma de la Segunda Guerra Mundial. En las oscuras y turbulentas aguas del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte podía azotar sin previo aviso, sin piedad, desde abajo. Los submarinos alemanes patrullaban bajo las olas como tiburones, silenciosos e invisibles, hundiendo miles de barcos aliados con fría precisión. Estos submarinos eran el arma de terror de Hitler en el mar, cortando rutas de suministro vitales y dejando tras de sí un rastro de acero y petróleo. De los cientos de submarinos lanzados por la Alemania nazi durante la guerra, la mayoría se hundieron. Algunos fueron capturados y unos pocos desaparecieron sin dejar rastro. Y uno de los más misteriosos fue el U-869. Votado en 1943, el U-869 fue un submarino tipo 9C-40, uno de los modelos de largo alcance más grandes construidos por la Kriegsmarine. Con casi 76 metros de eslora y equipado con 6 tubos lanzatorpedos, fue diseñado para cruzar el Atlántico y atacar a la navegación enemiga en aguas controladas por los aliados. Su misión: perturbar, destruir, desaparecer. El U-869 estaba al mando del capitán Helmut Neuerberg, un experimentado oficial naval. A finales de 1944, cuando los vientos de guerra empezaban a soplar contra Alemania, el U-869 fue enviado a su primera patrulla de combate. El plan, según los registros de guerra, era dirigirse a la zona de Gibraltar, un punto estratégico por el que transitaban los barcos aliados en el Mediterráneo. Pero para entonces, el caos ya se había instalado en la estructura de mando alemana. Falta de comunicación, órdenes contradictorias y un colapso de la cadena de mando. Se cree que la misión del U-869 pudo haber cambiado durante el vuelo. El 11 de febrero de 1945, un destructor estadounidense y un guardacostas estadounidense informaron haber atacado y hundido un submarino alemán no identificado cerca de Gibraltar. El informe oficial registró el incidente como un derribo confirmado. Basándose en la cronología y los movimientos previstos de los submarinos, los aliados concluyeron que el submarino destruido ese día era el U-869. La Kriegsmarine, derrotada y fragmentada, no presentó informes contradictorios, así que la historia quedó zanjada. Se asumió que el U-869 se había hundido frente a la costa de Gibraltar, llevando a sus 56 tripulantes a una tumba acuática. No hubo supervivientes, ni llamadas de auxilio, ni rastros. Durante décadas, nadie cuestionó esta versión de los hechos. Fue solo una línea más en el inmenso y sangriento historial de la Segunda Guerra Mundial. Otro submarino enemigo que nunca regresó a casa. Pero, al analizarlo con más detalle, la historia empieza a mostrar fallas. En primer lugar, nunca se han confirmado fotografías ni imágenes de sonar de un naufragio cerca de Gibraltar que coincida con las dimensiones o la firma del U-869. Los informes de guerra eran notoriamente poco fiables, a menudo basados en confirmaciones visuales realizadas en condiciones de combate caóticas o en conjeturas fundamentadas realizadas bajo presión. El Atlántico era vasto, la tecnología primitiva y los errores frecuentes. En segundo lugar, ningún documento alemán de la época indicaba con claridad la posición final del U-869. Para 1945, la maquinaria bélica alemana estaba en ruinas. Se perdió el tráfico de radio. Los registros estaban incompletos o destruidos. Cuadernos de bitácora que se conservan solían ser ambiguos. Algunos expertos creen ahora que el U-869 podría no haber llegado nunca al estrecho de Gibraltar. Y había otro detalle aún más inquietante: el silencio de radio. Los submarinos alemanes debían enviar informes durante las misiones, tanto para confirmar su progreso como para recibir nuevas órdenes. La última vez que se supo del U-869 fue en el Atlántico Norte, a miles de kilómetros de su supuesto naufragio.
Después de eso, nada. Silencio. Como si el océano se lo hubiera tragado entero. Cuanto más investigaban los historiadores e investigadores, más preguntas surgían. ¿Se identificó erróneamente al submarino en aquella batalla frente a Gibraltar? ¿Se desvió su rumbo sin que nadie lo supiera? ¿O hubo algo mucho más inusual detrás? Durante más de 40 años, el U-869 permaneció como un misterio sin resolver. Un barco fantasma, perdido en el tiempo, sepultado entre informes contradictorios y recuerdos difusos. Las familias de la tripulación no tenían una tumba que visitar, ni restos que lamentar. Solo un nombre grabado en un monumento conmemorativo y un archivo de guerra que no cuadraba. Ni siquiera los expertos lograron un consenso. Los historiadores militares señalaron el ataque a Gibraltar e insistieron en que el caso estaba cerrado. Pero los buzos, buscadores de naufragios y detectives aficionados no estaban tan convencidos. Décadas después, algo extraño apareció en el sonar frente a la costa de Nueva York. Los buzos de rescate se apresuraron a comprobarlo, y lo que encontraron te dejará sin palabras. El misterio de Jersey. El Atlántico Norte, frente a la costa de Nueva Jersey, es un cementerio de acero. Bajo las olas yacen cientos de naufragios, víctimas de tormentas, colisiones y guerras. Para los buceadores locales, es a la vez un juego y un rompecabezas. Pero en el verano de 1991, un grupo de buceadores de pecios se topó con algo nunca visto. En aquel entonces, John Chatterton, Richie Kohler y un pequeño equipo de buceadores experimentados del noreste buscaban restos no identificados con un sonar de barrido lateral. Las aguas costeras eran notoriamente peligrosas. Fuertes corrientes, poca visibilidad, inmersiones profundas. Estos no eran descensos casuales. Era buceo técnico, una exploración de alto riesgo que requería planificación, precisión y nervios de acero. A unas 60 millas de la costa de Point Pleasant, Nueva Jersey, a una profundidad de 230 pies, el sonar captó una imagen. Era un objeto largo, estrecho y con forma de torpedo que descansaba en el fondo del océano. Algo creado por el hombre, algo antiguo. ¿Pero qué? La curiosidad se convirtió en obsesión. Cuando se sumergieron por primera vez en el naufragio, la visibilidad era terrible. Apenas podían ver unos metros más adelante. El frío les atravesaba los trajes. La estructura estaba parcialmente enterrada en la arena y enredada en décadas de redes de pesca. Tras varias vueltas, se confirmó lo evidente. Era un submarino. Y uno grande. Y no debería estar ahí. Al principio, no vieron ningún número ni marca en el casco. No había placa de identificación, ni placas conmemorativas, ni banderas. Nada que indicara qué buque era. La estructura sufrió graves daños. La torre de mando se derrumbó parcialmente, y el casco exterior se agrietó. Se oxidaba lentamente hasta el olvido. ¿Era estadounidense? ¿Ruso? ¿Alemán? Nadie lo sabía. Y fue entonces cuando los buzos le pusieron un apodo: Yu-Hu. Yu-Hu era un rompecabezas que desafiaba la lógica. Nunca se había reportado la pérdida de ningún submarino de la Segunda Guerra Mundial cerca de ese lugar. Y sin embargo, allí estaba, yaciendo en silencio bajo las olas durante casi medio siglo. El equipo de buceo inició una serie de expediciones de regreso. No fueron inmersiones rápidas. Requerían mezclas especiales de gases, trimix, paradas de descompresión cuidadosas y una planificación meticulosa. Los riesgos eran extremos. Los buzos podían sufrir narcosis por nitrógeno, toxicidad por oxígeno o, lo peor de todo, enfermedad por descompresión. Pero cada inmersión aportaba nuevas pistas. Dentro de los restos, encontraron manómetros alemanes con marcas métricas, tuberías, válvulas e instrumentos. Era claramente un submarino alemán. ¿Pero cuáles? Recuperaron objetos pequeños, platos, cuencos, piezas de equipo. Algunos estaban marcados con el águila de la Kriegsmarine, pero nada definitivo. El punto de inflexión llegó cuando descubrieron un cuchillo de mantequilla, manchado pero intacto, grabado con el nombre Horenberg. No un número de modelo, sino el nombre de un hombre. Eso lo cambió todo. Utilizando registros navales y listas de tripulantes, los buzos rastrearon el nombre hasta una persona real, el tripulante Georg Horenberg, que figuraba como miembro del U-869. Los buzos continuaron investigando.
tanto bajo el agua como en archivos históricos. En una inmersión posterior, recuperaron colectores de válvulas y piezas del motor diésel con números de serie. Rastrearon estos números hasta los registros del astillero de Deschimach AG Weser, la empresa alemana que construyó el U-869. Las piezas coincidían, lo habían logrado. Contra todo pronóstico, estos buzos civiles habían identificado el misterioso naufragio. En 1997, 6 años después de la primera inmersión, la Armada de los Estados Unidos reconoció oficialmente que el submarino hundido frente a la costa de Nueva Jersey era, en realidad, el U-869. Las implicaciones fueron enormes. El U-869 no se había hundido cerca de Gibraltar, como afirmaban los registros militares estadounidenses desde 1945. Se había hundido frente a la costa este de Estados Unidos, a más de 4.800 kilómetros de donde lo situaba la historia. Los buzos demostraron lo que ningún registrador de guerra había hecho jamás. Localizaron e identificaron físicamente los restos. Descubrieron la verdad. Y entonces llegó la inquietante conclusión. Nadie buscaba el U-869 allí. De no ser por un puñado de buzos tenaces, seguiría oxidándose en el anonimato, sin contar jamás su historia. La Marina de los E.U. Y los historiadores tomaron nota. Buceadores de pecios de todo el mundo lo consideran una de las mayores identificaciones submarinas jamás realizadas sin apoyo institucional. Sin militares ni gobiernos. Solo un equipo de buzos recreativos, determinación y cientos de peligrosas horas en el fondo marino. Pero el misterio no estaba del todo resuelto. La gran pregunta seguía en el aire. ¿Cómo llegó el U-869 allí? Sus órdenes de misión indicaban Gibraltar. Los informes de guerra lo situaban en Europa. Entonces, ¿cómo acabó en el lado equivocado del Atlántico? ¿Fue redirigido? ¿Recibió nuevas órdenes secretas? ¿O hubo un malentendido que lo llevó a actuar por su cuenta? No se conservan registros que respondan a esa pregunta. Los registros de la Kriegsmarine estaban incompletos, y todos los hombres a bordo del U-869 habían muerto con el submarino. Se había encontrado una tumba. La historia parecía correcta. Pero el verdadero misterio del U-869 apenas comenzaba. ¿Fue una muerte por fuego amigo o algo peor? Cuando los buzos de rescate confirmaron que el pecio frente a la costa de Nueva Jersey era, sin lugar a dudas, el submarino alemán U-869, surgió un nuevo misterio. ¿Por qué se hundió? La pregunta parecía simple. Pero a medida que los buzos exploraban los restos y los investigadores reexaminaban la historia, las respuestas se volvían cada vez más nebulosas. Surgieron teorías contrapuestas, cada una respaldada por pruebas, cada una con lagunas que hacían que la verdad pareciera estar siempre fuera de alcance. Las dos explicaciones más aceptadas, que aún hoy se debaten ampliamente, son las siguientes. El U-869 fue destruido por su propio cañón. Fue destruido en combate por buques de guerra estadounidenses. Empecemos por el primero. Los torpedos alemanes de la Segunda Guerra Mundial eran potentes, pero distaban mucho de ser perfectos. Entre sus numerosos problemas se encontraba un defecto aterrador: el corredor circular. Un torpedo diseñado para desplazarse en línea recta podía, debido a un giroscopio defectuoso o a problemas en el sistema de control, entrar en una curva pronunciada, dando finalmente la vuelta y dirigiéndose hacia el mismo submarino que lo había lanzado. ¿El resultado? Una muerte autoinfligida. Y esto no era solo una posibilidad teórica. Ocurrió varias veces durante la guerra, y todos los comandantes de submarinos conocían el riesgo. Los defensores de la teoría del corredor circular creen que esto fue precisamente lo que condenó al U-869. Argumentan que, tras disparar un torpedo, probablemente durante un combate o una prueba, el arma se desvió de su rumbo y dio una vuelta en U. Antes de que la tripulación pudiera reaccionar, el torpedo se estrelló contra el costado de su propio submarino. Existen pruebas circunstanciales que respaldan esta teoría. En primer lugar, no hay pruebas de que el U-869 se enfrentara a un buque enemigo. No hay informes de un disparo exitoso de torpedo, ni se conservan registros de un intento de ataque. En segundo lugar, el pecio presenta daños internos significativos por la explosión, consistentes con la detonación de un torpedo cerca o contra el casco, pero no con un impacto directo desde el exterior.
En otras palabras, el U-869 pudo haberse hundido por sí solo, pero esta teoría no es infalible. Otra hipótesis es que el U-869 fue localizado y destruido por dos buques de la Armada estadounidense, el USS Howard D. Crowe y el USS Coiner. Según esta versión, el 11 de febrero de 1945, ambos buques detectaron un submarino en la zona, posiblemente mediante sonar o hidrófonos. Lanzaron un ataque coordinado con cargas de profundidad. Tras la guerra, a este enfrentamiento se le atribuyó el hundimiento exitoso de un submarino no identificado, que posteriormente se creyó que era el U-869. Los registros oficiales de la Armada de los EUU registraron durante mucho tiempo este evento como el destino final del submarino. Incluso después de que se encontraran los restos del submarino frente a Nueva Jersey, la Armada sostuvo que fueron sus cargas de profundidad las que causaron el hundimiento. A primera vista, esta explicación parece sencilla, pero plantea varias preguntas difíciles. En primer lugar, el momento. No se esperaba que el U-869 estuviera cerca de la costa este de Estados Unidos. Sus órdenes de misión eran para Gibraltar. Si buques de la Armada estaban atacando un submarino en esa zona, ¿por qué no se le llamó U-869 antes? En segundo lugar, la ubicación del pecio. La ubicación de los restos del U-869 no coincide exactamente con las coordenadas reportadas por el USS Howard D. Crowe y el USS Coiner. Es cercana, pero no exacta. Lo suficientemente cerca como para levantar sospechas, pero lo suficientemente lejos como para generar dudas. En tercer lugar, los escaneos de sonar y las evaluaciones de daños. Los buzos que exploraban el pecio descubrieron que varios tubos lanzatorpedos aún estaban sellados. Si el U-869 había entrado en combate, ¿por qué no disparó todos, o al menos algunos de sus cañones? ¿Por qué, al parecer, lo tomaron por sorpresa? A medida que los buzos pasaban más tiempo dentro del submarino hundido, las pistas presentaban un panorama contradictorio. La sección delantera del submarino presentaba graves daños, aplastada hacia adentro y retorcida por la fuerza. Algunos compartimentos internos implosionaron, lo que sugiere una onda expansiva proveniente del interior, en lugar de la explosión de una carga de profundidad en las cercanías. Al mismo tiempo, ciertas partes externas del casco mostraban patrones de deformación que podrían corresponder a las ondas de presión de una carga de profundidad. Pero estas marcas eran menos graves de lo que cabría esperar si el buque hubiera sufrido un impacto directo desde arriba. Una observación sobresalió. La sala de control y la sala de torpedos permanecieron relativamente intactas. Los daños fueron graves, pero compartimentados. Esto apunta a una explosión interna localizada, posiblemente un torpedo que detonó mientras aún estaba en el tubo o poco después del lanzamiento. La posición de la tripulación dentro del submarino aumentó la confusión. Restos óseos dispersos a lo largo del tiempo sugerían que nadie había logrado alcanzar las escotillas de escape. No hubo ningún intento de emergencia de salir a la superficie, ni señales de un ascenso de emergencia. Ocurrió rápida y violentamente, sin previo aviso. Cualquiera que haya impactado al U-869, ya fuera desde dentro o desde fuera, no dejó tiempo a la tripulación para reaccionar. Para aumentar el misterio, los registros militares de la época son inconsistentes. Durante mucho tiempo se creyó que el U-869 se encontraba lejos de la costa estadounidense, y el submarino que se cree fue hundido por destructores estadounidenses nunca ha sido identificado definitivamente. Esto da pie a posibles errores de identificación por ambas partes. Quizás el USS Howard D. Crowe y el USS Coiner hundieron un submarino, pero no el U-869. Quizás el U-869 ya se había perdido para entonces, destruido por un torpedo defectuoso días antes. O quizás, solo quizás, ambas teorías sean erróneas. Ahora bien, también existe la posibilidad de que el U-869 estuviera en una misión clasificada, con órdenes redirigidas que nunca se registraron oficialmente. Esto explicaría su ubicación inesperada y el silencio de radio. También podría explicar el secretismo que rodeó su descubrimiento, incluso años después del hallazgo del pecio. A medida que se acumulaban las pruebas, la respuesta se volvía cada vez menos definitiva. Ambas teorías tenían sentido, pero ambas tenían sus defectos. La desaparición del U-869
seguía siendo un caso sin resolver. Un detalle que atormentaba a los buzos era que los tubos lanzatorpedos seguían sellados. Si el submarino había estado en combate, ¿por qué no había disparado? Si había sido víctima de un fugitivo, ¿dónde estaba el registro de lanzamiento? Y si había sido emboscado, ¿cómo pudo haber sido sorprendido con sus cañones sin usar? La idea de que el U-869 fuera destruido antes de disparar un solo tiro hacía la historia aún más trágica. Había viajado miles de kilómetros sigilosamente solo para morir en silencio, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Esto también da pie a una última reflexión inquietante. ¿Qué hacía en la costa de Estados Unidos? Esta pregunta, que nadie podía responder, finalmente encontraría una pista de la forma más inesperada. Porque justo cuando todos creían que el misterio no podía profundizarse, abrieron un compartimento sellado. Los compartimentos ocultos. Durante años, los buzos exploraron los restos del U-869, enfrentándose a los mismos riesgos y limitaciones. La profundidad, la corriente, la visibilidad, todo allí abajo jugaba en su contra. Pero a finales de 2024, con equipos más modernos y una planificación de buceo más precisa, finalmente se llegó a una sección del submarino que durante mucho tiempo se había considerado inaccesible. Créanme, lo que los buzos de rescate encontraron dentro del submarino nazi hundido los dejará sin palabras. Era un compartimento sellado, colapsado en algunos puntos, casi sellado por la corrosión, la presión y el tiempo. Según miembros del equipo de buceo, quienes hablaron bajo condición de anonimato, esta zona probablemente había permanecido intacta desde el día en que el U-869 tocó el fondo del océano en 1945. En su interior, descubrieron lo que uno de los buzos describió como una cápsula del tiempo perfectamente conservada. El compartimento contenía armarios personales, cajas de almacenamiento con llave y cofres de suelo aún intactos, algunos con sellos de goma que aún los mantenían unidos, aunque de forma precaria. Entre los objetos recuperados se encontraban los típicos restos de la vida a bordo de un submarino nazi: bidones de raciones, cuadernos de bitácora. Pero entonces encontraron algo mucho más inusual. Artículos que llamaron la atención de inmediato de historiadores y agentes de inteligencia. Fuentes familiarizadas con la investigación describieron el descubrimiento de una daga ceremonial perteneciente a un oficial de la Kriegsmarine. Se decía que su hoja tenía grabado un lema utilizado por unidades navales de élite. Junto a él, doblado en una caja impermeable, se encontraba un uniforme de gala de la Kriegsmarine, que aún lucía la insignia del águila de hierro y un brazalete rojo con una esvástica, mejor conservado de lo que nadie podría haber imaginado. Pero lo que vino después sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Enterrada bajo capas de documentos sellados y envueltos en hule, había una caja con recuerdos nazis, incluyendo una bandera con la esvástica en perfecto estado, doblada con precisión militar. Junto con él, se encontraron panfletos de propaganda en inglés, destinados a sembrar el descontento entre la población estadounidense, y lo que parecía ser un libro de códigos parcialmente encriptado con las marcas de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. El descubrimiento fue tan inesperado y tan políticamente delicado que nunca se hizo público. ¿El motivo del secretismo? La posibilidad de que el U-869 no solo estuviera patrullando el Atlántico. Podría haber sido enviado para lanzar agentes o materiales a suelo estadounidense. La teoría sigue sin confirmarse, pero las implicaciones son escalofriantes. Un submarino nazi secreto desembarcando cerca de la costa estadounidense, incluso en estas etapas avanzadas de la guerra, reescribiría lo que creíamos saber sobre las operaciones alemanas en el hemisferio occidental. Pero hay algo más: la culpa del superviviente. De los 56 hombres asignados al U-869, todos fueron dados por muertos cuando el submarino se hundió a principios de 1945. Pero faltaba un nombre en la lista final de bajas. Un hombre que debería haber estado a bordo, pero no lo estaba. Se llamaba Herbert Goschowski. Herbert fue asignado originalmente como tripulante del U-869 durante los preparativos de la misión, pero debido a una enfermedad que contrajo antes de la partida del submarino, fue retirado de la misión. Otro marinero ocupó su lugar. El U-869 partió sin él. En aquel momento, este cambio parecía insignificante, un ajuste de personal estándar,
Pero este único cambio de tripulación definiría el resto de la vida de Herbert. Durante décadas, Goshofsky vivió bajo la misma premisa que los historiadores militares y las familias de los fallecidos, que el U-869 se había perdido cerca de Gibraltar, probablemente destruido por cargas de profundidad aliadas. Esta fue la versión oficial, aceptada por la Armada alemana y la comunidad histórica de la posguerra. Posteriormente, en la década de 1990, un grupo de buzos estadounidenses que exploraba las aguas de Point Pleasant, Nueva Jersey, descubrió los restos de un submarino hundido. Como parte de su búsqueda, los buzos comenzaron a contactar con los familiares supervivientes de la tripulación original. Sus esfuerzos los llevaron a Herbert, quien vivía en Alemania, décadas después de la guerra, pero aún conservaba el recuerdo de aquellos con quienes había entrenado. Según el buzo e investigador Richie Kohler, Herbert se mostró inicialmente escéptico cuando le dijeron que el U-869 se había encontrado no frente a las costas de España, sino frente a la costa este de Estados Unidos. La noticia contradecía directamente todo lo que le habían dicho y creído durante más de 50 años. Pero la evidencia era innegable. Los buzos presentaron fotografías de los objetos recuperados del naufragio, incluyendo pertenencias personales, componentes técnicos e incluso un cuchillo grabado con el nombre de Georg Horenberg, uno de los tripulantes que Herbert había conocido. Richie y su compañero buzo, John Chatterton, quien posteriormente coescribió el libro Shadow Divers con Robert Curson, recordaron sus conversaciones con Herbert. Confirmó que el Horenberg, identificado por el grabado en el cuchillo, efectivamente había servido en el U-869. También recordó el entrenamiento de la tripulación y el ambiente en las últimas semanas antes de la partida del submarino. Su enfermedad le había impedido reunirse con sus compañeros. No fue un acontecimiento dramático, ni una decisión de último minuto, ni una orden del mando. Solo una cuestión de salud. Se sintió relevado, y el submarino partió sin él. Al preguntarle cómo se sentía ante el descubrimiento, Herbert se mostró conmovido, pero contenido. Reconoció la extraña suerte que le había salvado la vida, y expresó su tristeza por la pérdida de sus antiguos compañeros. No buscó publicidad. No concedió entrevistas extensas, pero mantuvo correspondencia con los buzos y autores que trabajaron en la historia del U-869. Sus recuerdos ayudaron a confirmar la identidad de la tripulación y validaron los registros históricos alemanes, proporcionando valiosa información sobre la composición final de la tripulación del submarino. Herbert falleció en 2005, y nunca supo del compartimento sellado. O quizá lo sabía, pero simplemente no quería hablar de ello. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios.